Y María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela y actual Nobel de Paz, estuvo en las últimas horas justamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hablando de la situación que se está viviendo en este país latinoamericano y las circunstancias que la han llevado a ser la voz justamente de todos los presos políticos en territorio venezolano, teniendo en cuenta que el régimen chavista, el régimen de Nicolás Maduro y que ahora está a cargo de Delcy Rodríguez, pues había comprometido en poder darle libertad a todos los líderes políticos que estaban tras las rejas solo por haber criticado el régimen chavista. Pues esto no se está cumpliendo en las últimas horas, no se han liberado a todos los cuales estaban o se encuentran aún tras las rejas sin un proceso libre, sin que sus familias puedan tener conocimiento de cuál era la situación en las cuales se encontraban, ya que cambiaban de reclusión en muchos casos y no tenían exactamente dónde se ubicaban estos líderes políticos que se encontraban tras las rejas solo por criticar al régimen chavista o ir en contra de todas las opiniones que estaba generando este régimen en Venezuela. Lo que llama la atención es que en medio de una presión por parte de los Estados Unidos aún no se lleva a una liberación completa de los presos políticos. A esta situación es que fue María Corina Machado a las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí lo que habló es que pidió más bien que se conozca la verdad exacta de la situación de los presos políticos en Venezuela y por supuesto que los derechos se puedan implementar de lleno en este país suramericano después de la captura de Nicolás Maduro. Estas fueron las declaraciones de María Corina Machado desde las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Juan Pablo Guanipa disfrutó de la libertad un par de horas y fue nuevamente secuestrado. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en Venezuela a estas horas es la demostración que estamos enfrentando no solamente un régimen criminal, sino un régimen que le tiene terror a la verdad, le tiene terror al ciudadano. Lo que pasó el día de ayer, evidentemente, ha sido un día donde hemos tenido emociones muy extremas, porque es el alivio de tantos familiares que ven regresar a la persona que tanto quieren. Yo pasé todo el día hablando con muchos de ellos y tengo que decirles que me siento tan orgullosa de esta generación de la sociedad venezolana, porque la firmeza, la serenidad, la dignidad con que han salido de las prisiones del régimen y con ese ímpetu y ese ánimo de luchar con más fuerza que nunca. Pero por otra parte vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkin Rocha. Yo quiero que vean esto. Vean esto. Con un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela, así lo tienen en su casa. ¿Se puede hablar de esto, de una liberación? Evidentemente, el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible y que estos venezolanos que hoy regresan a sus hogares se unen a todo el resto de un país a exigir la liberación de todos. Quedan aún 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares a los cuales se le aplica una tortura brutal que pretende ser ejemplarizante para silenciar, callar, inhibir a nuestras Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales que no están dispuestos a aceptar la imposición de este sistema y la prolongación de esta tiranía. Quiero brevemente hacer una referencia a lo que acaba de ser
Muy bien, ahí vean las declaraciones de María Corina Machado desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde al inicio de su intervención estaba hablando justamente de Juan Pablo Guanipa, quien se volvió protagonista en las últimas horas porque el régimen chavista lo había dejado en libertad, después de pasar bastante tiempo tras las rejas por las opiniones que tiene la oposición frente a lo que ha hecho el régimen chavista, el régimen de Nicolás Maduro. Pero la comunidad opositora en Venezuela pasó de la alegría a la tristeza y a la incertidumbre, porque esta mañana se conoció que en horas de la noche de ayer ingresaron a su casa y volvieron a capturarlo. Podemos hablar que esto sí es un secuestro, volvieron a secuestrar a Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? Por estar hablando, por haber generado tanta opinión y tanto afecto por parte de los habitantes de Venezuela, quienes cuando conocieron su libertad se acercaron directamente hacia él y organizaron unas caravanas a los cuales, por supuesto, al chavismo no le gustó para nada. ¿Quién habló en las últimas horas justamente sobre esta situación? Su hijo, Ramón Guanipa, hablando sobre la situación de su papá y desconociendo justamente el actual paradero. Esto fue lo que dijo. 10 de la mañana, estamos aquí para denunciar que mi padre, Juan Pablo Guanipa, fue nuevamente secuestrado por las garras del régimen de Delcy Rodríguez en esta ocasión. Mi padre fue secuestrado quizás a las 11:45 de la noche por hombres no identificados, sin uniforme, portando armas largas. Fue emboscado por 3 vehículos, se encontraba con un grupo de personas en el momento. Ellos alegan que les golpeaban la entrada de la casa de la que se encontraban, golpeaban la camioneta en la que iban, y ante la agresividad de estas personas, mi padre decidió bajarse y ellos se lo llevaron solamente a mi papá. Hasta esta hora no tenemos información oficial de su paradero. Hay un comunicado emitido por el Ministerio Público que dice que las medidas fueron revocadas y que ahora se le va a dar arresto domiciliario, lo que es casa por cárcel. Sin embargo, esto en primera instancia no se ha efectuado. Número uno, porque no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. Y número 2, porque mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces, ante esta boleta de excarcelación entregada por ellos mismos, queda claro que mi padre no cometió ningún delito. Y es que además, hablar, expresar su opinión, declarar ante unos medios, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos, junto a otros recién excarcelados, no puede ser visto como un crimen. Y no solo no puede ser visto como un crimen, sino que además, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a tener un liderazgo en la calle que sigue, aún habiendo estado 8 meses preso, sigue levantando la esperanza de la gente? Las personas, los venezolanos, tienen derecho a ver a sus líderes libres en la calle y alegrarse por ello. Y no pueden ser criminalizados por eso. Y la dirigencia política también tiene derecho, no solo a celebrar su libertad, sino a luchar por la libertad del resto de presos políticos que siguen injustamente detenidos, como es el caso hoy. Porque esto no se ha acabado. Todavía hay muchos presos políticos de los que no se sabe nada, que no han sido excarcelados, y es nuestro deber seguir la lucha por ellos. Al mismo tiempo, exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente. Él no violó ninguna de las condiciones de su excarcelación y no sabemos dónde está. Dicen que va a estar en casa por cárcel, pero nosotros no hemos tenido información de que haya sido trasladado, de que en este momento se encuentre viajando a Maracaibo o algo por el estilo. De modo que hasta este momento sigue en desaparición forzada. Entonces, nuevamente reitero, hablar, declarar y expresarse no es un delito y no podemos seguir permitiendo que seamos penados por ello.
Muy bien, esas son las declaraciones de Ramón Guanipa, el hijo de Juan Pablo Guanipa, quien, recordemos, pues está en una situación muy difícil, no se conoce su paradero. Desde ayer, en horas de la noche, llegaron a su vivienda, lo sacaron allí, personas que decía su hijo, no se encontraban uniformadas, pero que sí estaban fuertemente armados. Se desconoce cuál es su situación y justamente por ser un líder de oposición, por haber hablado en contra del régimen de Nicolás Maduro, del régimen chavista, termina en esta situación. Muy valiente su hijo al salir a hacer este tipo de denuncias para que la comunidad internacional y también dentro de Venezuela se conozca exactamente lo que está ocurriendo. Y es que ya lo decía María Corina Machado en las anteriores intervenciones que habíamos visto, aún faltan 644 líderes opositores quienes se encuentran allí privados de la libertad por temas políticos, por haber criticado el régimen, por haber hablado sobre las decisiones políticas y sociales que ha tomado o que tomó este régimen de Nicolás Maduro y también de Hugo Chávez en su momento. ¿Qué vendrá a continuación? ¿Cuál va a ser la intervención de Estados Unidos y cuál va a ser la postura de la presidenta interina? Ese es el gran interrogante que viene a continuación. Mientras tanto, nosotros seguiremos informando de lo que está pasando en Venezuela. Recuerden, en DNews encuentran el espacio oportuno para conocer exactamente qué es lo que ocurre en este vecino país suramericano y la situación política, de seguridad y sobre todo la situación de derechos humanos.